Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio. Una buena tarde a quienes nos acompañan en la sesión de Zoom y también a quienes nos siguen a través de las redes sociales. Una buena tarde, Lenin, Andrea, Aitana, Marco, Iván, Gaby, que también nos acompaña en la sala del foro. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Es un gusto dar la bienvenida a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. La misión de la universidad es justamente buscar la verdad y promover la dignidad humana. Y dentro de esa misión mantenemos desde el Instituto de Investigaciones Económicas trabajo conjunto con la Asociación Escuela de Economía de los estudiantes de la facultad, una serie de seminarios todos los días jueves. Y hay un tema central que evidentemente la coyuntura actual nos lleva a la reflexión, y es la reactivación económica y del bienestar después de la pandemia del COVID-19. Sabemos que desde el punto de vista económico, además de las afectaciones de la salud, evidentemente, desde la perspectiva económica, es una crisis tanto en el sentido de la oferta por la paralización del aparato productivo como de la demanda por la caída en la capacidad de consumo. Entonces, una crisis que en términos del Producto Interno Bruto se estima en una caída que bordeará el 9%, dos veces lo que fue la crisis de 1999 desde ese indicador. Pero también tenemos ya indicadores en términos de un 80% de la población económicamente activa en diferentes condiciones de subempleo u otro tipo de empleo precario. Sabemos además de perspectivas de un incremento de la pobreza de al menos 5 puntos porcentuales. Y la reactivación económica requiere hablar de liquidez y requiere hablar del rol del sistema financiero, tanto desde el punto de vista del sistema financiero de la banca privada, pero también de la banca pública y también de los organismos multilaterales. Y ese rol de la liquidez para la recuperación post-COVID es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Sin más, yo le voy a dar la palabra a Aitana, que nos acompaña en representación de los estudiantes de la facultad, que nos va a presentar formalmente a nuestro moderador y nuestros panelistas de esta tarde. Aitana, por favor. Muchas gracias, Andrés, por esas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Aitana Veloz y estoy aquí de parte de la Asociación Escuela de Economía y de todos los que conformamos la facultad. En este momento me voy a encargar de presentar a cada uno de los panelistas y al terminar todas las ponencias procederé a recoger las preguntas hechas por el público y se las plantearé a ustedes. Así que sin más preámbulos, comencemos con este espacio de discusión. En primer lugar, tenemos a Lenin Paraíba. Él es profesor de la Facultad de Economía de la PUCE desde 1997 hasta la actualidad. Además, es ejecutivo senior de CAF en la Corporación Andina de Fomento y del Banco de Desarrollo de América Latina, entidad en la que previamente se desenvolvió por más de una década como economista principal para Ecuador, México, Centroamérica y el Caribe. Es economista de la PUCE, magíster en macroeconomía aplicada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, en el MAB Tec de Monterrey y doctor en Economía por la Universidad de Alcalá de Henares. Se desempeñó como funcionario del Banco Central del Ecuador, institución en la cual llegó a ser director de política económica. Por más de 20 años ha mantenido vínculo con la academia en universidades de Quito, Guayaquil y Cuenca, en campos como la macroeconomía, la planificación y el desarrollo, la política económica, economía del sector público, la economía petrolera, finanzas públicas, entre otros. Bienvenido, Lenin. Nos encantaría que extendieras un saludo a todos los presentes. Gracias, Tatiana. Gracias, Andrés. Y cómo no estar gustoso de participar y compartir con mi facultad y en este espacio que la virtualidad nos permite llegar a más personas y, como dice Andrés, buscar la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer como sociedad. Gracias por la bienvenida y gustoso de estar con mis colegas en este panel. Muchas gracias. Bueno, continuando, tenemos a Andrea Villarreal. Ella es máster en Administración Pública en Economía y Políticas Públicas por the London School of Economics and Political Science, máster en Finanzas y Gestión de Riesgos por la Universidad Andina Simón Bolívar, especialista superior en Finanzas y economista por la Universidad Católica del Ecuador. Andrea cuenta con una amplia experiencia en análisis macroeconómico y financiero tanto en el sector público como privado, a nivel nacional e internacional, en instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco del Estado, the International Institute of Finance, el Grupo Faro, entre otros. Actualmente es la directora del Departamento Económico en la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, ASOBank. Bienvenida, Andrea.
Muchísimas gracias, Aitana, Andrés, por la invitación. Un saludo también a todos los colegas que nos están escuchando y, por supuesto, a Lenin y a Marco, panelistas. Para mí es un honor estar con ustedes esta tarde y poder discutir este tema tan relevante sobre el sistema financiero y la liquidez en un entorno como el actual. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, nuestro último panelista es Marco Naranjo. Él es doctor en Economía PhD por la Universidad de Alcalá, Madrid, España. Tiene una maestría en Economía por la Universidad Torcuato Di Tella, Buenos Aires, Argentina. Además, es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adicionalmente, es exfuncionario de carrera y exdirector general de estudios del Banco Central del Ecuador. Marco es profesor principal a tiempo parcial de la Escuela Politécnica Nacional y de la UAS. Y además es miembro principal del directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Adicionalmente, es profesor de los programas de posgrados del Instituto de Altos Estudios Nacionales de la Universidad de Guayaquil, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y de la Universidad Agraria del Ecuador. Finalmente, es consultor para las siguientes organizaciones: las Naciones Unidas, la Unión Europea, Corporación Andina de Fomento y Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenido, Marco. Muchas gracias, Haitiana. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. Un saludo a nuestro moderador y a nuestros colegas de panel. Un abrazo fraterno siempre. Como bien ha dicho el decano, la universidad busca la verdad, sabiendo que lo que podemos hacer es solamente aproximaciones a aquella. No podemos en realidad alcanzar la verdad absoluta y completa. Nadie es dueño de la verdad, pero podemos generar algunos aportes que se aproximen a aquello. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Listo. Y finalmente tenemos a Iván González, que va a ser el moderador de este webinar. Él es Master of International and Development Economics con honores por the Australian National University y economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Dentro de sus líneas de investigación está la economía del comportamiento y las finanzas conductuales, la economía experimental, la microeconomía de los recursos naturales y elección colectiva, las fronteras de producción y modelos de ineficiencia, además de microeconomía aplicada en educación y evaluación cuantitativa de impacto, entre otros. Actualmente es docente de microeconomía y economía financiera en la UAS. Bienvenido, Iván. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Aitana, por la introducción. Muchas gracias a general Andrés y a toda la facultad por estos eventos tan relevantes en estos tiempos. Un saludo fraterno para los colegas panelistas, Lenin, Andrea y Marco. Es realmente para mí un gusto estar aquí, un gusto haber sido considerado para moderar esta mesa. Y bueno, agradezco mucho el gesto y doy la bienvenida también a nuestro público que está atento a los desarrollos de esta interesante ponencia. Muchas gracias, Iván. Ya finalmente solo darte la palabra para ya dar inicio con este espacio de discusión. Así que, de nuevo, muchas gracias y bienvenidos a todos. Muy bien, muchas gracias, Aitana. Muy buenas noches con todos y todas los que nos están escuchando aquí. Bueno, en primera instancia, justamente, ¿no es cierto?, vamos a recordar el tema de este webinar. Nos va a hablar acerca de la liquidez y el rol del sistema financiero, ¿no es cierto?, como todo un sistema de entidades que deberían potenciar la recuperación económica, ¿sí?, de la economía ecuatoriana post los shocks que ha recibido la economía y en general toda la sociedad ecuatoriana con lo que ocurrió pues con la pandemia y que todavía lo estamos viviendo y lo seguiremos viviendo en los siguientes meses y quién sabe cuándo, de acuerdo a los pronósticos más actualizados. Lo que estaríamos buscando ahorita a partir de este webinar es justamente generar las aproximaciones o las visiones más prudentes, ¿no es cierto?, que nos permitan establecer cuál va a ser los pasos más importantes que se deberían tomar a nivel del sistema financiero, ¿sí? Cómo guardar y cómo resguardar la liquidez y cómo potenciar, ¿sí?, el poder contar con mecanismos que nos permitan, ¿sí?,
poder salir de esta crisis a partir de políticas financieras. En una primera instancia vamos a tener la presentación de Lenin Parreño, ¿sí? Para ello Lenin va a tener 15 minutos para hablarnos de su tema. Seguido de esta presentación va a seguir Andrea Villarreal, ¿sí? Y seguido de esto nos acompañará Marco Naranjo, ¿sí? Cada uno de los ponentes va a tener 15 minutos. A partir de estas tres etapas, de estos tres ponencias seguidas, ¿sí? La idea es que realicemos comentarios y preguntas a partir de justamente los datos que se puedan presentar, y también las preguntas que ya están dirigidas hacia el público, ¿sí? que les va a moderar de nuevo Aitana. Entonces, nosotros sugeriríamos que justamente el público esté muy atento a las ponencias de nuestros conferencistas para poder sacar notas de las cosas más importantes, todas sus inquietudes, y poder aplicarlas en el esquema relevante, ¿no es cierto?, en el panel, en el chat de Zoom. Y entonces de esta forma puedan ser capturados por Aitana y que puedan ser presentados a los ponentes en esta penúltima etapa. Por último, vamos a realizar una pequeña síntesis del encuentro y justamente las últimas palabras de Andrés Mideros. Entonces, sin más, doy el paso a Lenin Parreño y agradecemos de antemano por su ponencia. Gracias, Iván. Cuando tuve la invitación de este panel, lo primero que se me vino a la mente es cómo explicar justamente el rol del sistema financiero. Y cuando uno empieza a estudiar esto, hay dos conceptos claves que siempre tratamos de explicarles a los que nos estamos formando en economía, o aquí estamos tratando de explicar este rol de una institución tan importante como son las entidades que funcionan en el sistema financiero. Por eso le llamé a esta presentación los flujos y los stocks importan. ¿Y por qué esto? ¿Por qué los flujos y los stocks son claves? Y luego de explicar eso, quiero contarles qué era el Ecuador antes de la pandemia, qué es lo que pasa ahora con los flujos y los stocks, ahora que está el COVID, y luego hacer algunas reflexiones sobre lo que estamos viviendo y dejarles algunas preguntas para que interactuemos entre los panelistas y con el auditorio sobre lo que implica esta pandemia. Entonces, vamos con la primera parte. Dos conceptos claves que siempre tratamos de comunicar a la gente. Y esto resume, este gráfico que ustedes ven resume bastante de manera simplificada lo que significa la economía, ¿no? Y particularmente el sistema monetario y financiero. Cuando uno habla de la liquidez en una economía, es igual que hablar el nivel de agua en un estanque, ¿no? Entonces, a todos los que estamos tomando una tina de baño, lo que nos interesa es que haya un nivel adecuado de dinero. Ese es el stock de dinero que está circulando, y para que circule este stock de dinero o de agua en el estanque, tiene que haber una llave que verta el fluido, y también una parte en donde salga el fluido y esté esto siempre en constante movimiento, ¿no? Limpio, oxigenado, etcétera, etcétera. Y eso es el sistema financiero. Y esto es lo que hacen las economías. Para esto es relevante el sistema financiero. Hay gente que está trayendo flujos, esos flujos están circulando en la economía para producir, para consumir, para dar crédito, para ahorrar, ¿okay? Pero eso también nos permite gastar, y gastar dentro y fuera del sistema. Entonces, esto es lo que los macroeconomistas tratamos de mantener de una manera equilibrada en los países, ¿ok? Entonces, esto es lo que queremos. Lo que queremos es ver que la gente pueda disfrutar de la piscina, puede estar adentro, tener un momento agradable, pero depende nuevamente del flujo de dinero, del flujo de agua que está entrando y del nivel. ¿Ok? Dicho eso, aquí ustedes pueden ver cuáles son los actores claves en una economía, ¿no? Los que están dentro de la economía, los que están fuera de la economía. Los que están dentro de la economía son, obviamente, el Estado, las empresas, y las empresas en diferentes niveles, ¿no? Las grandes, las pequeñas, las micro, están los hogares, están los gobiernos locales, y aquí está el sistema financiero. Y el sistema financiero es un sistema financiero local, ¿no? Bancos, cooperativas, aquí está la economía popular y solidaria, y afuera están empresas y bancos.
¿no? Y los bancos también son los que están proveyendo este flujo hacia el estanque llamado economía, ¿ok? Y esto es lo que tratamos de entender los economistas. Tratamos de entender cómo estos flujos están sosteniendo la liquidez y el nivel de agua en nuestra piscina, ¿ok? Dicho esto, y ahora que ya teníamos claro la importancia de por qué debemos tener un flujo monetario y un stock monetario en la economía, veamos qué es lo que pasa antes de la pandemia, ¿no? Y lo que vivimos en una buena parte de este siglo, ya yo la mitad del siglo, es que vivimos un boom. Todo el mundo estaba metido en la piscina, probablemente apiñados, pero estábamos bien, todo el mundo disfrutaba, etcétera, etcétera, y pensábamos que esto se iba a mantener. ¿Qué es lo que pasa? Y lo que pasa antes, un poco antes del COVID, ¿no? La economía, esta parte de acá es el boom. Ustedes ven la economía creciendo entre el 4 y el 5%. Por ahí tuvimos la caída. Esto es el choque en el mercado inmobiliario estadounidense y en el europeo. Pero en realidad esto es un nivel de agua que estaba entrando bastante bien, pero nunca nos imaginábamos que esto iba a caer. Y miren ahora dónde estamos. Ahora vamos a tener más de estas barritas rojas durante este año y posiblemente algo del próximo año. Miren la Reserva Internacional. Este es uno de los stocks que tenemos que ver fundamentalmente. Pero en una economía dolarizada, la reserva del Banco Central ya no es la reserva de una economía que tiene moneda propia. Esto es apenas un indicio de lo que tiene acumulado el sector público y algo el sistema financiero internacional a través del encaje. ¿Okay? Entonces, miren antes y después, la reserva no ha sufrido un mayor cambio. ¿Okay? ¿Y por qué esto? Porque en realidad la mayor parte de la reserva, o sea, el stock del dinero que está haciendo que circule en la economía, no está necesariamente en el Banco Central, está en el sistema financiero. Y eso es lo que tenemos que hablar y seguramente Andrea nos va a contar con más detalle este tipo de cosas. Miren cómo iba el sistema financiero. El sistema financiero iba muy bien, los créditos subiendo, los depósitos subiendo, y a diferencia de lo que piensa la gente de que hay una crisis, que los depósitos han caído, miren lo que está pasando hoy en día. Tanto el crédito como los depósitos no están con una tendencia, pero siguen una leve tendencia creciente. Y este es el primer aprendizaje que debemos extraer de esta pandemia, ¿no? Y ya les voy a contar por qué es que la gente está haciendo este tipo de cosas. Pero un drama que ya lo veníamos también experimentando desde hace tiempo, es que el empleo pleno, es decir, la capacidad que tiene el mercado laboral para absorber gente con trabajo formal, con al menos 8 horas, ¿no? Pasa del 42% al 38%. ¿Qué quiere decir? Que cualquier otra forma, llámese subempleo, informalidad, desempleo, está en un nivel cercano al 60% y posiblemente creciendo. ¿Qué quiere decir eso? 2 de 3 personas en el mercado laboral tienen empleo inadecuado. ¿Ok? Y esto con la pandemia se agrava. Entonces caen los ingresos petroleros, es decir, la entrada de agua a la piscina empieza a caer y cae por dos formas, por el precio y por el volumen. Disminuye la velocidad de endeudamiento público. Otra forma de generar que entre menos liquidez al sistema financiero, y esto se da porque empieza un proceso de consolidación fiscal. Recordemos que mayor deuda significa que existe déficit en una economía. Entonces, si me estoy endeudando es porque todavía no logro consolidar, no logro tener una convergencia entre mis ingresos y mis gastos, y esto ya se venía dando. La inflación cercana a cero desde el 2017, esto ya lo veíamos desde antes, y eso era ya el indicio de una economía en franca desaceleración. Entonces, resultado de eso, deterioro en el mercado laboral, pocas opciones de empleo y una economía que ya estaba reflejando contrastes, ¿no? Entonces, la economía se hace más pequeña. Hay muy pocas personas que ahora están gozando de ese nivel de flujo en el sistema financiero. Y ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que cuidar el poco nivel de agua, el poco nivel de dinero, pero que entre cada vez más gente y de una manera racional. Eso es lo que nos toca el día de hoy. Entonces, el COVID llega y llega en un momento en donde la era tiene grandes avances tecnológicos, ciencia y conectividad. ¿Okay? Pero ahora enfrentamos un dilema, la salud versus la economía. Es decir, la gente entiende que tiene que quedarse, hacer cuarentena, cuidar su salud, pero eso depende nuevamente de la reserva que tenga la familia, la empresa,
para poder acatar una norma y de prevención sanitaria. Si no hay esa reserva, entonces lo que prima es la economía, es decir, tengo que buscar flujos que me permitan nivelar el nivel de la piscina, que me permite estar cómodo. ¿Ok? Y el segundo gran dilema es que, si bien hay este avance tecnológico de la virtualidad, lo que el COVID muestra es que no todos tienen acceso a esta virtualidad. Somos muy pocos, o en realidad ahora evidenciamos que el acceso, por ejemplo, a la educación primaria o secundaria en zonas rurales se ve más excluida precisamente por esta poca accesibilidad a la virtualidad, y eso genera más inequidad. Entonces el mundo cambió, sí, y algo que se veía imparable era de que la globalización no tenía marcha atrás, y un virus logra demostrar. Me encantó alguna vez que le escuché a un politólogo ecuatoriano que decía que el COVID había hecho lo que Marx no pudo haber hecho con su teoría del capital. Y ahora entonces nos cuestionamos cómo las economías se cierran, cómo los flujos globales se cierran, y eso hace que las piscinas en el mundo, los sistemas monetarios y financieros, empiecen a sentir esa falta de liquidez. Otra de las preguntas es si esto es un choque permanente o transitorio y cuánto va a durar. Entonces, permítanme referir a esto, ¿no? Lo que vemos es que los flujos, es decir, la economía global, miren las previsiones económicas de Estados Unidos, China y la eurozona, todas pasaron de tasas relativamente positivas a tasas negativas, ¿no? Dependiendo de la zona y del país. Pero miren China, que era el gran motor de la economía. De 5.5 ahora tiene tasas del 2.5. Y como Estados Unidos, como la eurozona, son los motores de los flujos comerciales. Ellos son los que compran, ellos son los que venden, ellos son los que alimentan nuestro sistema financiero. Entonces, los flujos, es decir, el agua que está entrando a nuestras piscinas cae. Miren, por ejemplo, las salidas que emanan los migrantes a economías emergentes como la ecuatoriana. Estos son como las remesas, ¿no? De tener tasas mensuales positivas, ahora tenemos tasas negativas de 25 y 30%. El gráfico de la derecha, miren la línea verde, muestra cómo han caído los flujos por día comparado con varias crisis a nivel internacional. Entonces, miren, por ejemplo, el COVID. En los primeros 50 días ya doblaba a choques a nivel internacional, como las caídas en las bolsas en los Estados Unidos, en China, etcétera, etcétera. Y esto muestra el cierre brusco de la llave para nuestras piscinas. ¿Ok? Entonces, los flujos importan y los stocks también, pero de manera relevante. ¿Qué es lo que han hecho los países? Los países han aplicado lo que tienen a su mano: política monetaria y financiera y política fiscal. El Ecuador tiene política monetaria muy reducida, política financiera todavía la tiene, y tiene política fiscal. Pero todo esto que hacen los países, los bancos centrales y demás, es bajar las tasas de interés, que aquí sí quisiera escucharte, André. Este sí es un tema todavía pendiente en el país. Nosotros todavía no tenemos una discusión más abierta sobre esto. Inyectan liquidez a través de los bancos centrales. Nosotros no tenemos un banco central que tenga una reserva o un patrimonio autónomo para hacer eso. Y hacen liquidez con emisión de títulos de acciones que dependen de la credibilidad. Hay subsidios a pymes. Esto se está trabajando ya. Yo creo que en pocos días va a haber lanzamiento de un esquema bastante interesante donde se comparten flujos y stocks. Y en la parte de la política fiscal, toda la expansión de bienes y servicios públicos depende nuevamente del acceso a los stocks. Si yo estoy en un proceso de déficit, me estoy endeudando, y antes ya tenía problemas para endeudarme, es muy difícil que yo pueda utilizar esta parte de la política económica para poder solventar un evento negativo como el COVID-19. ¿Ok? Entonces, choque temporal o permanente. Miren lo que dicen los pronósticos. Los pronósticos de sí, una caída muy importante en América Latina, ¿ok? Pero todos están avisorando que para el 2021 y 2022 esto va a repuntar. No en las tasas que uno desearía, pero todos saben que esto va a pasar. Nuevamente, ¿de qué depende de que el ciclo sea más largo o más corto? Nuevamente, del acceso al flujo y a los stocks que puedan ceder los países. Entonces, la incertidumbre de esto, de cuánto va a durar el choque, depende efectivamente de cuándo llega la vacuna, la intensidad con la que afecta la economía, si es más formal, más informal, cómo se van a levantar las restricciones, nuevamente si es rápido o lento, quién toma la decisión,
si es que va a haber rebrotes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, hoy en día la gente está preocupada porque la piscina, tal como la ven, es de este tamaño. Muy pocas personas y la gente más excluida es la gente pobre. Entonces, ¿cómo es nuestra piscina ahora? Y especialmente la de los pequeños. Aquí están las pequeñas y las microempresas. Es decir, tienen muy pocos canales para los cuales pueden llegar estos de acá, los que tienen esta piscina. Y miren, lo que tienen son básicamente los bancos, las cooperativas. Pero a diferencia de lo que uno pensaría y diría este tipo de empresas están mal porque no tienen crédito y demás, quisiera que revisen las cifras de la CEPS, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. La Sobanca también hace un excelente trabajo publicando las cifras de las cooperativas y se van a llevar una gran sorpresa de cómo se están manejando los flujos para este segmento. Pero lo que ustedes ven en comparación al primer esquema que les mostré, es que hoy en día el gobierno probablemente es el único que accede a este financiamiento de organismos, las empresas muy racionado a nuestras empresas y a los hogares. Entonces esto da cuenta precisamente de que estamos viviendo un momento de iliquidez temporal y que vamos a tener que reinventarnos para poder salir adelante con el bienestar de la población. Entonces, esta última parte, ya que tengo 1 minuto, 2 minutos para terminar, creo que la respuesta análisis está precisamente en el COVID, ¿no? Y voy a ir letra por letra. ¿Por qué COVID? Porque lo primero que tenemos es que pensar en la confianza. Estos son los fondos disponibles del sistema financiero. Miren ustedes cómo durante la pandemia hay un excelente trabajo, y esto sí tengo que decirlo con todas sus letras, del sistema financiero. Han sabido manejar muy bien su liquidez, también el resguardar sus reservas, sus stocks, para un momento como esto. Los depósitos, miren esto, es impresionante. O sea, la gente sigue depositando tasas de crecimiento anual casi del 6%. El microcrédito, si bien ha caído, todavía tiene tasas de crecimiento del 6.1%. Y miren, el nivel del agua para el crédito, para este segmento, que es muy importante. Aquí está el 95% de las empresas en el país y el 90% de la masa laboral en Ecuador. ¿Ok? Oportunidad. ¿Por qué una oportunidad nos permite corregir distorsiones? Tenemos que revisar los cambios de los precios relativos, particularmente en los no transables. Y este es el momento para justamente mirar hacia adentro qué cosas podemos cambiar. Aparecen debates estructurales que estaban escondidos por el boom, porque pensábamos que esto no nos iba a pasar. Hoy hablamos sobre seguridad social, sobre transparencia, sobre el petróleo, ¿ok? Y ahora, increíblemente, empezamos a ver temas de mayor productividad y competitividad dentro y fuera del país, ¿no? Y la gente se da cuenta de que tenemos que manejar estas 5 variables a nivel macro y buscar el equilibrio: consumo, ahorro, inversión, crédito y producción. Tenemos que buscar incentivos para compartir flujos y stocks en el sistema financiero, Estado, organismos, los que puedan traer este flujo hacia la piscina. La B es de la velocidad de circulación de dinero. Esta es la ecuación cuantitativa que manejamos los economistas. Lo que quiere decir es que la producción que se está dando en la economía tiene que venir de un stock de dinero y eso tiene que moverse varias veces en un dinero. Entonces, lo que está cayendo es M y lo que tengo que lograr es que el B se mueva más rápido. Entonces, hoy en día la gente está utilizando con mayor intensidad sistemas de pago, medios electrónicos, y esto hace que se dinamice, pero particularmente la ventaja es que se empieza a dinamizar la economía local. Innovación, sí. Las crisis traen oportunidades, la respuesta es sí. La economía estática o dinámica, la respuesta es dinámica. Innovación en conocimiento. La innovación en muchos casos está por encima del conocimiento. Probablemente es muy difícil que me crean, pero quisiera que después de 10 años hagamos un mismo conversatorio para saber qué innovamos después de esta pandemia. ¿Ok? Dirección. Estamos a puertas de una nueva elección presidencial y necesitamos de esa dirección de liderazgo para encaminar las políticas públicas en este entorno. Necesitamos un buen marco de desarrollo, sobre todo en temas de protección social, que eso es indelegable por parte del Estado. La política fiscal y los temas de deuda son parte de los flujos. O sea, el sistema financiero no es inmune a esto. Y eso es lo que tenemos que procurar. Las políticas públicas, como lo digo en clases permanentemente, tienen que apuntar a la equidad, a la eficiencia y a la eficacia. Y ahora que no hay muchos flujos, tenemos que ver esta segunda E, que es la eficiencia, ¿no? Y estas 3D depende de la calidad de las instituciones.
Finalmente, la parte del 19 lo puse como, ¿qué lecciones tenemos de la última gran crisis que tuvimos, 98 y el 99? ¿Qué podemos extraer? ¿Había insostenibilidad fiscal? Sí, había insostenibilidad fiscal, estábamos hiperendeudados. Problemas de solvencia en el sistema financiero, los bancos estaban cayendo. No había plata para rescatar a todos los que había que rescatar. No tenían acceso a financiamiento. Veíamos un escenario de innovación y productiva muy lejano. Con esto ya termino, Iván. Y la pregunta es si aprendimos o recaímos. Entonces yo quisiera que después de esta intervención contestemos estas preguntas y hagamos algunas reflexiones de que esto que nos está pasando es algo histórico a nivel mundial, pero yo creo que si respondemos y hacemos un autoanálisis de esto, creo que tenemos algunas lecciones que podemos rescatar para salir de esto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Lenin, por tu interesante exposición. Vamos a dar paso, por favor, a Andrea, sí, Andrea Villarreal, para que nos ayude con su ponencia. Bienvenida. Muchas gracias, Iván. Voy a proceder a compartir la presentación. Por favor, si me confirmas que la pueden ver. Correcto, sí se puede ver. Muchas gracias, Iván. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todas las personas que están conectadas. Yo les voy a contar precisamente el tema de liquidez y rol en la recuperación post-COVID desde una mirada de la banca privada del Ecuador. En Ecuador tenemos 24 bancos privados y es justamente ese el análisis de las cifras que les voy a contar en esta tarde. Y para comenzar contextualizando un poco sobre el tema de la liquidez y qué va a pasar en la nueva etapa post-COVID, quiero comenzar hablándoles del panorama económico. Y desde Asobanca tenemos un mapa de calor económico que nos gusta mucho mostrar debido a que nos permite ver en un solo pantallazo lo que hemos vivido en los últimos 8 años y este expone precisamente lo que está sucediendo a nivel de actividades económicas. Acá tenemos, por ejemplo, el comercio, manufactura, agricultura, construcción, todas las actividades de la economía se encuentran acá. Y lo primero que llama la atención en este gráfico es precisamente toda esta manchita roja que vemos acá en la última crisis que tuvimos en el país, que fue precisamente en el año 2015, que se extendió hasta el año 2016, incluso más para algunas actividades, y que se dio por la caída internacional de los precios del petróleo. Esta crisis que vimos acá tuvo una duración de alrededor de 12 meses en la mayoría de las actividades y en otras fue menor y en otras, por supuesto, mayor. Hoy por hoy lo que estamos viendo y lo que estamos empezando ya a ver es precisamente una afectación a partir del mes de marzo en la mayor parte de actividades económicas. Algunas se encuentran en rojo, lo que quiere decir que sus niveles de ventas y exportaciones han caído, están mostrando ya un fuerte decrecimiento, otras están en amarillo, que quiere decir que están decreciendo pero en niveles más leves. Y vemos muy poquitas con verde todavía, que son aquellas que se han podido sostener o han podido mantener sus operaciones. De todas maneras, lo que quiero resaltar en este gráfico es que la afectación ha sido generalizada. Quizás lo que ha sido diferente es la magnitud, como algunas actividades han podido seguir operando parcialmente, mientras quizás otras tuvieron que tener una paralización total, lo cual las llevó hacia un nivel rojo de manera automática en el mes de marzo, abril, y lo que tenemos acá hasta el mes de julio. ¿Esto qué quiere decir para las empresas, para los negocios y todas estas actividades económicas? Por supuesto, un shock de liquidez muy importante que ha afectado sus niveles de ingresos, que ha afectado sus operaciones y su nivel de productividad normal. A su vez, esto se complementa con un panorama de empleo que, ya bien lo mencionaba Lenin, se ha complicado en los últimos meses, y lo que tenemos acá es las cifras del INEC hasta el 2019, que el desempleo en este caso se ubicó en 3.8%. Lo que tenemos para este año y las últimas cifras son precisamente estas que muestran el 13.3% de desempleo, un aumento muy importante, a pesar de que estas dos no son comparables debido a que esta se realizó de una manera telefónica por el confinamiento y únicamente abarca los meses de mayo y junio. De todas maneras, ya nos da un indicio de la magnitud también en el mercado laboral sobre el desempleo y por supuesto otros indicadores como el aumento en el empleo inadecuado, que también lo hemos evidenciado.
¿Esto qué quiere decir? También un efecto y un impacto en la liquidez de las familias, de los hogares ecuatorianos que han tenido, digamos, una afectación en sus flujos de ingreso. Para todo esto, y ya contextualizando todo lo que está sucediendo, hay un indicador adicional, el cual no voy a profundizar en esta charla, pero lo voy a mencionar brevemente, y es la posición fiscal con la cual llegó el país a este momento de crisis. Y esa posición fiscal era débil, es decir, teníamos unas finanzas públicas débiles, un déficit que era amplio incluso antes de la pandemia y que con la crisis lo que hizo fue agravarse. En medio de este contexto, también la liquidez de las finanzas públicas del sector público se ha visto afectada. Todo esto incide para llegar a mostrarles este gráfico que tengo acá, que es precisamente fuente del Banco Central del Ecuador, del estudio de oferta y demanda de crédito, donde lo que vemos con datos al segundo trimestre de este año es que la demanda de crédito, y esto es el número de solicitudes de créditos nuevos que presentaron las personas, que presentaron las familias, en el segundo trimestre del año, es decir, en los meses de mayor exposición al confinamiento, que fueron precisamente abril a junio, tuvieron un decrecimiento muy importante, que llegó incluso a tener una contracción del 100%, por ejemplo, en el microcrédito, y el resto de segmentos van en niveles similares. Esto nos muestra que, por supuesto, el efecto del confinamiento, la paralización de las actividades productivas, tuvo un efecto inmediato sobre la demanda de crédito, sobre todo demanda de crédito a largo plazo. Es decir, ante un panorama de incertidumbre, los hogares, las empresas no están acudiendo hacia realizar solicitudes de crédito en la manera en la que lo hacían previamente a la crisis. Hay un debilitamiento, como bien lo señala el Banco Central. Otro efecto del tema de la liquidez sobre la economía es precisamente el aumento de las dificultades para honrar las deudas previamente adquiridas antes de la crisis. Y lo que vemos acá, en cambio, es una tendencia creciente de las empresas de distintas industrias. Acá tenemos comercio, la construcción, la industria y los servicios, para poder afrontar sus deudas. Y esto es algo evidente, ya que si se vieron afectados los flujos de ventas, se vieron afectados los ingresos por exportaciones, lo que vemos es que las dificultades para pagar deudas van a aumentar y van a ser crecientes. Entonces, este es el panorama que tenemos a nivel general, digamos, en la economía, y si bien acá la información disponible del Banco Central es para empresas, podemos imaginarnos que lo mismo está pasando a nivel de los hogares. Con este antecedente económico quiero entrar a hablarles sobre el panorama bancario y lo que está sucediendo ya para la banca privada del país. Como ya vieron ustedes, hay una contracción en la demanda de crédito, hay un tema de mayores dificultades para honrar deudas por parte de las empresas, y nos imaginamos que lo mismo de parte de las familias, dado los indicadores anteriores. Y lo que quiero mostrarles acá es cómo ha ido evolucionando la cartera bruta con los depósitos en los últimos años. Tengo datos desde el 2016 hasta agosto de este año, que es la última información disponible. Y la tendencia que veíamos de la cartera y depósitos en los primeros años, por ejemplo, en 2016, 2017, incluso aquí hasta el 2019, era una tendencia creciente donde la cartera, que es esta línea, la cartera de créditos, esta línea celeste, tenía un crecimiento sostenido, y lo mismo por el lado de los depósitos. Podemos ver acá a nivel general, a nivel promedio de los 24 bancos. Ahora, el momento que llega la crisis, llega esta pandemia, ¿qué es lo que sucede y cómo la banca siente también este impacto en la liquidez? Y este llega por el lado de los depósitos en primer lugar. Me voy a centrar aquí en esta línea roja que ustedes pueden ver acá. Y solamente ya los 15 días del mes de marzo que empezó el confinamiento provocó una caída de depósitos mensual de 900 millones. Esta fue una caída de depósitos esperada, digamos, en un contexto de incertidumbre, y como estábamos al inicio con una situación realmente de desconocimiento de lo que iba a pasar, era esperada, ya que las empresas y los hogares lo que hicieron fue acudir a sus ahorros, lo cual es completamente normal en un contexto de crisis. Lo importante acá fue que los bancos reaccionaron de manera rápida, oportuna, y tuvieron todos esos recursos disponibles, y además los canales para poder facilitar esas transacciones y esos retiros en momentos en los cuales la economía estaba paralizada. Eso por el lado de los depósitos. Ahora, por el lado de la cartera de crédito, lo que pasó fue que en ese primer mes casi no se evidenció ningún cambio, se mantuvo constante,
Y lo que hicieron los bancos en ese primer mes, al desconocer un poco qué es lo que iba a suceder, fue mantener completamente sus líneas, seguir otorgando los créditos a las empresas y a las personas que ya les estaban tramitando y continuaron, digamos, de manera normal por el lado de la cartera. Ese, digamos, fue el impacto inicial sobre tanto los créditos como los depósitos de la banca. Ahora, en los siguientes meses, es decir, ya de abril en adelante hasta el mes de agosto, lo que vemos es una tendencia que nos llama mucho la atención y que ha sido, digamos, algo que quiero compartirles acá y también las razones de por qué estamos viendo esto. Me voy a enfocar en primer lugar en los depósitos. Y los depósitos, como les decía al inicio, tuvieron esta caída, que fueron 900 millones de manera repentina, únicamente en un mes, esto fue de marzo a abril. Y lo que vemos acá es una recuperación de los depósitos que incluso ya superó los niveles con los cuales cerramos el año 2019. Estamos en un nivel de depósitos de 34.258 millones. Y esto es muy bueno, ya que en un momento de escasa liquidez en la economía, donde estamos viendo que varios sectores afectados, es bueno que la liquidez, la escasa liquidez que existe, esté depositada en el sistema financiero formal. Y esto es algo muy bueno. Y esto se da debido a la confianza de los depositantes en el sistema financiero, en la solidez y precisamente en la fortaleza de sus indicadores, y también en el incentivo que existe desde la banca en las tasas de interés pasivas, es decir, las tasas de interés que se pagan por captar recursos y ahorros de los depositantes, sobre todo a largo plazo. Y ahí, por ejemplo, les voy a dar el dato de los depósitos que son considerados en pólizas a largo plazo. Y estos depósitos han crecido en casi el 10% de agosto de este año versus agosto del 2019, lo cual reitera y ratifica la confianza de los clientes en el sistema bancario privado. Eso es muy importante y en un contexto de crisis, por supuesto, esto llama mucho la atención, pero para el caso ecuatoriano esto se debe a la confianza de los clientes y a cómo llegó la banca a este momento de crisis. Ahora, por el lado de los créditos, lo que sucede, y esto, digamos, es un momento de todavía la reactivación y el proceso, cómo va a ir abriendo todo y cómo vamos a ir retomando la normalidad, que como bien mencionaba Lenin, todavía no se sabe. Este es un momento todavía de incertidumbre, cuánto va a durar en cuanto a tiempo y en cuanto a magnitud, y tener una solución para esto va a tomar tiempo, y esto es un reflejo precisamente de eso. Si bien ya no vemos una caída tan empinada como la del inicio en los depósitos, vemos algo que está, en los créditos, perdón, vemos algo que está mucho más tendiendo a ser constante. Esto no quiere decir que no se están entregando créditos. Sí se están entregando créditos, pero no al mismo ritmo que se lo hacía antes, y la razón principal es precisamente la demanda de crédito, el indicador de demanda de crédito que está completamente contraído, como les había mostrado en los gráficos anteriores. Ahora, ¿qué hicieron los bancos como medidas técnicas ante el tema de los retiros de depósitos que hubieron al inicio de la crisis? Precisamente las medidas que se tomaron fueron fortalecer el indicador de liquidez. Como ustedes pueden ver acá, ha habido un fortalecimiento desde el mes de febrero. Miren, una tendencia creciente. Hoy por hoy está en los niveles altos, digamos a nivel histórico, de 30.5%, una banca muy líquida para hacer frente a los depósitos a corto plazo que tienen sus depositantes. ¿Cómo logró la banca hacer esto de una manera muy rápida? Porque esto sucedió en el mismo mes de agosto, haciendo uso de sus fondos de emergencia o fondos de contingencia guardados para situaciones como estas, liquidando también algunas de las posiciones de inversión a largo plazo que se tenían para convertirlas a recursos líquidos y que puedan estar disponibles. Estas dos acciones han sido esenciales, y por supuesto ya también con el paso de los meses, con el incremento de los depósitos, los cuales se han visto también y tienen una incidencia directa acá en esos fondos disponibles para los clientes. De la misma manera, el tema de la solvencia también se ha fortalecido en la crisis. Y hoy por hoy está incluso esta línea negra que ustedes pueden ver acá, es del promedio. La línea roja es 2 desviaciones de estándar del nivel histórico sobre el promedio, y lo que vemos es que estamos por encima de esta línea roja en 14.2%. Y este gráfico es interesante porque si ustedes lo ven y lo comparamos con crisis, por ejemplo, de lo que pasó en el 2015, 2016, cuando veíamos el mapa de calor y todas las actividades estaban en rojo, la banca también tomó la decisión técnica de fortalecer tanto su solvencia
como sus indicadores de liquidez. Acá tenemos 2015, 2016, miren. Y lo mismo pasa en este momento. Acá tenemos desde el 2008, cuando fue la crisis internacional, la crisis financiera, lo mismo. Entonces, esto refleja medidas y decisiones técnicas de fortalecer indicadores precisamente para no ver afectada la confianza de los clientes. Por el lado del crédito, si bien les decía que hay todavía el desafío y esto es una de las cosas en las cuales se va a enfocar la banca en los siguientes meses, es importante que el crédito y los créditos que se sigan otorgando, y una gran parte se destina, el 59% se destina a la parte del crédito productivo. Es decir, aquí está el tema del microcrédito, aquí está el crédito a pymes, al comercial, al productivo, el crédito a vivienda. Todo esto está incluido dentro de lo que es acá. El 40% es consumo. Y es importante que en ese camino de fortalecimiento del crédito esto se siga manteniendo y se mantenga una preferencia hacia el tema productivo, que es precisamente lo que el país necesita en este momento para poder aportar, digamos, al desarrollo económico y tener una mayor velocidad de superación de esta crisis. Ahora ya entrando al tema de qué va a pasar en la época post-COVID, este panorama bancario post-COVID. Y hay una cosa muy importante, si bien yo les he mostrado indicadores de la banca robustos y hubo una afectación inicial en la liquidez, esto no quiere decir que la banca haya sido inmune o vaya a ser inmune a esta crisis que todavía no se ha terminado. Y hay un indicador muy importante y ustedes quizás acá llama mucho la atención el tema de la morosidad. Sí, los hogares están teniendo dificultades para pagar sus deudas, si las empresas están teniendo dificultades, si los niveles de ventas y los niveles de exportaciones han disminuido, ¿por qué la morosidad no ha subido? Incluso se encuentra, digamos, debajo del promedio histórico, incluso en los niveles prepandemia que llegamos con niveles de morosidad muy bajos. ¿Por qué no se está reflejando esto todavía? Y acá voy a entrar a hablarles sobre los alivios financieros y es precisamente algo que se pudo dar en esta pandemia desde la banca privada debido a cómo llegaron sus indicadores financieros a la crisis. Y esta solidez, esta solvencia permitió poder poner a disposición de los clientes alivios financieros que consistieron en no realizar pagos durante los meses más difíciles de la pandemia, que fueron precisamente los de marzo a junio de este año, no realizar los pagos a las cuotas pendientes de créditos adquiridos previamente con el sistema financiero. ¿Y esto qué significó? Básicamente que las personas no pagaron sus créditos, no hubo una afectación al historial crediticio de la persona, no hubo un reporte de esa cartera que no fue pagada como una cartera que cayó en mora y tampoco hubo un cobro o un recargo por intereses de mora. Eso es muy importante y eso se permitió gracias a precisamente el contexto en el cual se encontraba la banca en ese momento para poder poner a disposición estos alivios financieros. Entonces, este indicador de morosidad que estamos viendo hoy por hoy no es el indicador real. Este es el indicador que está reflejando todos esos alivios financieros, pero no toda la magnitud de cómo puede ser precisamente la cartera morosa de créditos y cómo se puede llegar a presentar en los siguientes meses. Entonces, eso es algo que vamos a estar en la expectativa y vamos a verlo en la etapa post-COVID y que precisamente los bancos acá están haciendo todos los análisis técnicos para saber hasta qué nivel va a aumentar esta parte de la morosidad. Para esto y para hacer frente a esta incertidumbre de cuánto puede llegar a crecer la mora en los créditos de la banca privada, es importante tomar medidas técnicas como aumentar los niveles de provisiones. Es decir, hacer reservas que permitan guardar o cubrir los niveles de cartera morosa o cartera mala o cartera improductiva, como se le conoce técnicamente. Hoy por hoy, esta línea azul son las provisiones de cartera, como ustedes ven, tiene una tendencia creciente y hoy por hoy estas provisiones permiten cubrir 2.5 veces los niveles de esta cartera improductiva. La gran pregunta acá es, ¿cuánto va a llegar a crecer esta cartera improductiva? Es decir, ¿estas provisiones van a ser suficientes para cubrir estos niveles de provisiones de cartera improductiva, de cartera mala? Y esa es precisamente la gran inquietud que tenemos en este momento y en los cuales se deben enfocar los análisis
crediticios, que son precisamente analizar la nueva situación de los clientes y de las empresas y de los hogares de la banca para saber hasta qué nivel puede llegar a crecer esto y hasta qué nivel se debe seguir provisionando. Por supuesto, el compromiso acá es seguir haciendo provisiones para no afectar y poder cubrir a esta cartera que potencialmente puede crecer en los siguientes meses. Otro tema de afectación y también que en la etapa post-COVID va... Andrea, discúlpame que te corte un poquito, pero Sí. ya nos excedimos 3 minutos. Entonces, Perfecto. no sé si puedes concluir, por favor. Sí, gracias, Iván. Justo estoy ya en la lámina final. Y este tema de la rentabilidad acá es otro tema que rápidamente hemos pasado del 13.7 al 5% en agosto, entonces es un tema que también se va a ver y va a seguir afectándose en la etapa post-COVID, y esto se da debido a los niveles de provisiones precisamente que se están haciendo. Finalmente, las cifras de alivios financieros son 10.000 millones de alivios financieros que se han destinado hacia los diferentes segmentos de crédito. Por ejemplo, tenemos acá 70% de los alivios la cartera de microcrédito ha sido sujeta al 70% de los alivios financieros. Es decir, 7 de cada 10 créditos del microcrédito recibieron o dejaron de pagar sus obligaciones en los meses más críticos de la pandemia. Esto es algo muy importante que, como les decía, estuvo disponible todo el tiempo. Y finalmente, y con esto cierro, el tema de la banca digital, y quizás en esto no nos hemos detenido a pensar mucho durante el tema de la pandemia porque lo dábamos, digamos, por hecho, y es el tema de que la banca fue una de las actividades esenciales durante la pandemia, que no paró durante un solo minuto sus actividades, y lo que podemos ver acá en esta información es que el número de transacciones no ha cambiado referente a lo que teníamos en el año 2019. Lo que sí hubo es un cambio de comportamiento de los usuarios, de las familias, de las empresas, que prefirieron migrar hacia transacciones digitales en un 26%. Y este es un tema muy importante porque refleja precisamente que había una preparación previa para poder migrar rápidamente y ofrecer canales digitales seguros. Finalmente, pre-COVID, ya esta es la lámina de las conclusiones, pre-COVID teníamos indicadores sólidos, estables, altas provisiones, baja morosidad. Durante el COVID vimos una caída en depósitos, alivios financieros disponibles, aumento de provisiones, aumento de la liquidez, por supuesto disminución de ingresos, disminución de rentabilidad y utilidades, y en la etapa post-COVID el compromiso es mantener abiertas líneas de crédito, seguir brindando apoyos caso por caso a los clientes para continuar y hacer estos análisis de cómo se encuentra su nueva situación financiera. Hay una expectativa de aumento en la morosidad que puede estar reflejada precisamente por un aumento de pérdidas esperadas, lo cual implica hacer mayores provisiones, y hay este compromiso también de seguir sólido, solvente y con un manejo técnico. Y por supuesto, ahondar mucho en lo que es la banca digital, que es lo que nos va a permitir, y todos los temas digitales los que van a permitir que podamos superar esta crisis de una manera más ágil. Muchísimas gracias, Iván, y perdón por excederme un par de minutos. Muy bien, muchas gracias, María. Vamos a continuar rápidamente, por favor, con Marco Naranjo. Le abrimos el paso para que nos ayude con su exposición, y bienvenido. De vuelta, muchas gracias. Lamentablemente yo soy profesor a la antigua, ¿verdad? De pizarra y tiza, y no me queda más remedio que hacer una explicación no tan moderna como los anteriores panelistas, sino más bien una explicación muy, digamos así, que buscará ser pedagógica. Y no sé si alcanzan a ver la pizarra, espero que sí, la estoy enfocando lo mejor que puedo. El tema que nos convoca es la liquidez, ¿no es cierto? La liquidez, y con particularidad la liquidez en dolarización, o sea, un sistema monetario notablemente específico que nosotros lo conocemos, al menos quienes hemos estado trabajando en dolarización todo este tiempo, como un sistema de dinero endógeno, ¿verdad? Esto es un sistema de dinero en el cual es la actividad económica la que crea el dinero. No hay un banco central, obviamente, no existe emisión primaria de dinero,
de dinero, y todo el dinero más bien es creado de manera secundaria. Yo puse unos pocos datos. Cuando empezaba la dolarización, la masa monetaria total, esto es la liquidez total, apenas era de 2.208 millones. ¿Sí? Para el año 2005 se había multiplicado por 5, justo era 10.776 millones. Para el año 2014, que fue el mejor año, digámoslo así, en términos de Producto Interno Bruto, en términos de crecimiento económico, en términos de disminución de la pobreza, de mayor equidad, todos los indicadores eran muy buenos en ese año, se llegó a una liquidez total de 40.104 millones. O sea, prácticamente se había multiplicado 10 veces la liquidez total. Para el año 2019, para el año anterior, finalizamos con una liquidez de 57.967 millones. Esa era la cantidad de dinero que existía en la economía. Y el último dato que nos presenta el Banco Central es que la liquidez total es más o menos 59.498 millones. Esto es casi nos estamos aproximando a una liquidez de 60.000 millones de dólares. Esto es todo lo que existe en dinero contante y sonante, esto es en billetes y monedas, más los depósitos en cuenta corriente y más los depósitos en cuenta de ahorro. Sí, si a mí me preguntan, por ejemplo, cuánto dinero tiene, yo diré, tengo tanto dinero en la billetera, tanto dinero depositado en la cuenta corriente y tengo una cuenta de ahorros, tanto dinero en la cuenta de ahorros. Ese es el dinero total que existe, digámoslo así, en la economía ecuatoriana. No es poco, ¿verdad? No es poco dado el Producto Interno Bruto que tiene el Ecuador. El año pasado terminó en un poquito más de 107.000 millones de dólares. La pregunta es, y deben hacernos la pregunta, sobre todo los jóvenes que están asistiendo a esta reunión, que se han conectado a esta reunión, ¿y de dónde sale tanto dinero? ¿De dónde ha aparecido tanto dinero si no hay Banco Central? O al menos no hay Banco Central como un instituto emisor. Uno diría, bueno, han llegado capitales, el Ecuador ha exportado más de lo que ha importado, han llegado más remesas de las que se han ido, etcétera. Pero no, fíjense ustedes, en el saldo de la balanza de pagos para estos años es un saldo negativo, es un saldo de menos 7.000 millones de dólares. ¿Sí? Menos de 7, es un saldo negativo. O sea, ¿qué significa este saldo? Significa que se han ido del Ecuador más dólares de los que han entrado por sus transacciones internacionales. De manera que todo el mundo dirá, bueno, ¿y cómo puede haber crecido tanto la cantidad de dinero? Y esto se debe al multiplicador bancario que nosotros conocemos, ¿no es cierto? A la creación, digámoslo así, a la creación secundaria de dinero. Secundaria de dinero. ¿Sí? Los grandes creadores de dinero en el Ecuador, son los bancos. Y aquí tenemos una ilustre representante de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador. En segundo lugar, son la banca pública, donde tenemos la Corporación Financiera Nacional, el BEDE, el Ban Ecuador, antes Banco Nacional del Fomento, y también el Banco de los Afiliados y Jubilados, el Banco del IES, que no es banca pública porque en realidad esa banca le pertenece a los afiliados y jubilados, maneja el ahorro previsional de los ecuatorianos. Y adicionalmente las cooperativas de ahorro y crédito. ¿Verdad? De este monto, ¿cuánto han creado cada uno de aquellos? Nosotros hemos hecho algunas investigaciones al respecto, ¿verdad? Y, por ejemplo, de este monto, el 51.41%
el 51.41%, lo han creado los bancos. ¿Sí? Los bancos privados han participado en esta creación de dinero en el 51.41%. Son los que más dinero crean. La banca pública ha creado el 5,36%. El 5,36%. Y ha aparecido, como bien lo decía Lenin, un actor muy importante, ¿no es cierto?, que son las cooperativas de ahorro y crédito, las unidades financieras de la economía popular y solidaria. Ellas han creado el 17,6%. El 17,6%. Fíjense ustedes, más o menos ha estado repartido entre los bancos con el multiplicador bancario, la banca pública a través de la CFN, el Banco del Estado, Ban Ecuador, y las cooperativas de ahorro y crédito. Pero ustedes dirán, hombre, no me da el 100%, ¿no es cierto? Me da aproximadamente un poco más cerca del 80%. ¿De dónde surge ese 20% adicional? Y en realidad un gran creador de dinero en los últimos años, en aproximadamente el 20%, ha sido sin duda el Banco del IES. ¿Sí? El Banco del IES. El BIES ha creado dinero de manera importante y en esta época ha sostenido el consumo de las familias. El consumo de las familias sería mucho menor al que fue en la pandemia sin un producto tan importante como los préstamos quirografarios. Los préstamos quirografarios se han disparado precisamente en la pandemia. Es más, el Banco del IES ha creado productos de crédito quirografario de emergencia precisamente para sostener el consumo de las familias. Y obviamente, dentro del total, de la masa monetaria total, existen lo que se llaman las especies monetarias en circulación. Esto es los billetes más las monedas, ¿no es cierto? Los billetes más las monedas. Varios análisis, el propio Banco Central lo reconoce, pero varios análisis, sobre todo la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, señala que el cálculo de este indicador de la liquidez está sobredimensionado, que es un cálculo sobredimensionado que está mal realizado y de alguna manera el Banco Central también lo ha dicho que pretende o que busca corregir. Hay una metodología que ha ido empleando el Banco Central para calcular el M0, digámoslo así. Ahora bien, la pregunta es, sin duda, lo que más nos inquieta es, bueno, hay liquidez en la economía ecuatoriana. O sea, no es una economía como, a mí me encantó la imagen de la presentación del doctor Lenin Parreño en el sentido de la piscina, ¿verdad? Del agua que entra y el agua que sale. ¿Cómo se crea dinero en la economía? ¿Cómo aparece el dinero? Porque obviamente no hay un banco central que emita y toda la creación del dinero es a través de la creación que hacen los bancos, las cooperativas, la banca pública de desarrollo y obviamente el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. ¿Cómo se logra aquello? ¿Cómo se logra seguir poniendo agua en la piscina? Y claro, en un sistema de dinero endógeno, la cantidad de dinero, digámoslo así, pongámosle el M2 de una vez, está en función de la actividad económica. De la actividad económica. ¿Sí? La actividad económica es la que crea dinero. Entonces, muchos de ustedes dirán, ¿cómo? ¿Cómo se hace eso? Pues, en realidad, lo que hacemos es, ¿no es cierto? Aquí tengo los bancos o todo el sistema financiero y los bancos reciben depósitos, ¿no es cierto? Reciben depósitos. Y ya vamos a ver de dónde salen estos depósitos. Los bancos en el Ecuador han sido bastante cautos, sobre todo después
de la crisis o de la quiebra bancaria del año 99. Como bien ha dicho nuestra compañía de relación de bancos privados, han buscado con permanencia mantenerse sólidos. Y los bancos solamente son sólidos cuando son líquidos y son solventes. Y uno podría decir claramente que la banca en el Ecuador, que el sistema financiero en general en el Ecuador, es un sistema financiero sólido, porque es líquido y es solvente. Y entonces los bancos han tenido una importante reserva por liquidez. Nosotros hemos llegado a calcular que esta reserva por liquidez ha llegado a cerca del 50% de los depósitos totales. El resto, que lo podríamos poner en caja, lo usan precisamente para dar préstamos. ¿No es cierto? Para dar préstamos. ¿Sí? Estos préstamos nuevamente se convierten, ¿verdad? Una vez que son utilizados, estos préstamos que tienen una garantía, ¿no es cierto? Digamos que tienen documentos, que tienen hipotecas, etcétera. Estos préstamos se convierten de nuevo en depósitos y estos depósitos, ¿no es cierto?, implican reservas por liquidez, implican de nuevo caja y de nuevo significan préstamos. ¿Verdad? Significan préstamos. Es así como funciona el sistema financiero. Pero para que haya depósitos, para que en primer lugar haya depósitos, tiene que haber producción. O sea, la producción es la clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la producción, para producir, se necesita factores de la producción. Se necesita capital y trabajo, ¿no es cierto? Al menos de esos dos. Por su participación en la producción, el capital recibe beneficios, y los trabajadores reciben salarios. Precisamente estos salarios y estos beneficios son los que se depositan, ¿verdad? Son la fuente fundamental de los depósitos de la banca. Pero para que hayan esos depósitos, tiene primero que haber producción. Pero para que haya producción, tienen que haber también, ¿qué cosa? Tienen que haber préstamos. O sea, los préstamos deben financiar la producción. Y la producción, al remunerar a los factores, generan los depósitos y así sucesivamente. En realidad, este es un sistema, obviamente, de dinero endógeno, donde todo está atado. La producción está atada a los préstamos, ¿no es cierto? Pero la producción genera también depósitos y los depósitos generan nuevamente préstamos para la producción. ¿Sí? Puede ser producción de bienes o puede ser la producción de bienes de servicios, etcétera. Ahora bien, ¿cuál es el gran peligro que nosotros corremos en este momento? El gran peligro que nosotros corremos en este momento es que por la pandemia nos han dicho no produzca, ¿no es cierto? Yo recuerdo había una frase célebre en la pandemia que decía quédese en casa, no vaya al sector de la construcción, no vaya al sector del comercio, no vaya al sector de la industria, etcétera, 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 ¿verdad? Y este tema, ¿verdad?, contrajo a la economía. Yo escribí un artículo que lo publicó el periódico El Comercio, y yo hice un cálculo viendo los datos del año anterior, ¿verdad? Viendo los daños del año anterior solamente. Y me salía que el Ecuador al 31 de mayo, dejó de producir, ¿verdad? El Ecuador al 31 de mayo dejó de producir 15.863 millones. 15.863 millones. Un equivalente. Ya acabamos. Sí, justamente para ya ir concluyendo, por favor. Ya, un equivalente Gracias. al 14,7% del PIB, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y esto es algo bien importante. Y los economistas quizás caigamos antipáticos
en algún momento determinado. Tenemos que con responsabilidad decirle al país que no podemos cerrar la economía, ¿sí? Y que debemos hacer una comparación porcentual, ¿sí? En el peor de los casos, los fallecidos serán el 0,1% de la población total y los infectados no superarán el 2% de la población total. Mientras que estamos poniendo en riesgo al 80% de la población. En este momento, el 80% de la población económicamente activa está en el desempleo o en el subempleo. Y también, obviamente, estamos poniendo en riesgo la liquidez, porque la liquidez depende de la actividad económica. Ojalá que se abra el diálogo más adelante con las preguntas. Pienso que lo que he señalado de alguna manera es provocador, pero creo que es responsabilidad nuestra como economistas decir que si la pandemia sanitaria tiene un costo, la debacle económica puede ser fatal para el país. Sobre todo porque actualmente ya es muy importante la economía interna. Muchas gracias, Iván, y perdone el haberme extendido demasiado. No se preocupe, estimado Marco. Muchas gracias por su exposición. Sí, muy completa, también muy interesante, y la vamos a resumir también. Justamente ahorita este espacio va a tener un espacio corto, sí voy a tratar de cortarle aún más en honor del tiempo, pero sí quisiera resaltar algunos puntos que me parecieron súper claves y a resaltar, inclusive a contrastar entre algunos de los ponentes. También a ver si es que al menos puedo elevar una pregunta generalizada para todos, para que nos puedan responder desde cada una de sus experticias. En primera instancia, Lenin Parreño nos habló muy interesantemente acerca de la dinámica de los flujos y de los stocks de dinero. Entonces, la importancia, ¿no? La importancia de manejar estos flujos monetarios, de stocks monetarios, de mantenerlos, ¿no? Tal cual como una piscina, así que existen flujos que entran y que salen, ¿sí? Lo importante, ¿no es cierto?, en mantener la liquidez es justamente lograr que esta piscina se mantenga en un nivel adecuado. Ahora, el tamaño de esta piscina justamente es lo que ha cambiado, pues, ¿no? En términos de los cambios del shock COVID. Y de hecho, Lenin nos mostró que esto ya ocurrió justamente antes del COVID. Ya tuvimos ciertos problemas en términos del mismo BAF petrolero, ¿no es cierto?, en términos de endeudamiento público, etcétera. Y cambios inclusive a nivel de reducción, ¿no es cierto?, de la tasa de inflación, que nos está demostrando este estancamiento en la economía. Post-COVID, justamente lo que resalta aquí es que, claro, si bien pueden existir, y de hecho han existido, ¿no?, muy interesantes y muy relevantes saltos tecnológicos, ¿no?, que de hecho en algunos artículos se ha publicado que ha provocado que la misma economía ecuatoriana haya hecho un salto cuantitativo de cerca de 5 a 10 años en términos de los avances que no hubiese hecho en caso de no haber existido el COVID. Pero también tenemos ciertos temas, ¿no es cierto?, que entran en debate, el famoso principio 101 de la economía, que nos dice, mira, en la economía tenemos disyuntivas, ¿sí? Las elecciones que toman los individuos tienen disyuntivas, existen estos trade-offs. Y en este caso, claro, podríamos también, desde alguna perspectiva, considerar una disyuntiva entre el tema de salud y educación, que de hecho también lo abordó ya Marco justamente al final de su ponencia, ¿no es cierto? Encontrando también cuáles son las matices, ¿no es cierto?, que pueden existir entre el tema de solo salud versus solo la economía, ¿no es cierto?, cuando en realidad, claro, todo el sistema económico requiere de salud, y también existen dentro de esto el otro principio de la economía, ¿no es cierto?, el costo de oportunidad de abrir una economía cuando no estaba, ¿no es cierto?, en un inicio, en las condiciones adecuadas para poder trabajar, ¿no es cierto?, con la necesaria, ¿sí?, calidad de salubridad que nos permita trabajar, ¿sí?, tal cual como ya posteriormente se ha ido normalizando y ahora ya está funcionando, ¿no?
Tenemos también el tema este de la virtualidad, que sobre todo se ha estancado mucho en términos de educación, ¿sí? Y las restricciones entre la virtualidad y la equidad en ese sentido. Bien, tenemos también el tema este de la globalización, ¿no es cierto? Y es importante también evaluarlo esto estructuralmente, es parte de lo que Lenin estuvo concluyendo al final, de la importancia de lo que ocurre en los países como China, Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no es cierto?, en cuanto a políticas que podrían ser contractivas en términos de comercio. Ahora, la política internacional que ha ido abordando el COVID, ¿sí?, como parte de sus herramientas de política económica, justamente han estado muy direccionadas a inyecciones fuertes de liquidez a través de varias herramientas, incluyendo desde la impresión monetaria, que obviamente nosotros carecemos, a otros tipos de mecanismos, incluyendo lo que es el quantitative easing, y incluyendo la reducción de las tasas de interés, ¿sí?, a valores cercanos a cero. Y justamente aquí se levanta una cuestión súper interesante, súper importante, y creo que es súper relevante, que me gustaría, sí, ya de paso, de una vez, tratar de ponerla sobre la mesa, sí, para que nuestros ponentes nos puedan ilustrar acerca de cuáles son sus perspectivas sobre las cuales el mercado ecuatoriano, el mercado financiero en este caso, ¿no es cierto?, el mercado bancario ecuatoriano, sí, antes de la crisis inclusive, ¿no es cierto?, y ahora obviamente peor después de la crisis, sí, no ha podido generar estos incentivos a la inversión, ¿no?, como el hecho de justamente reducir las tasas de interés, sí, que permitan, claro, establecer un retorno sobre el costo del capital, ¿no es cierto? Y es decir, cubrir este costo de oportunidad del capital, pero también al mismo tiempo generar una política monetaria, o en este caso, bueno, una política simplemente a nivel de empuje monetario, ¿no es cierto?, a través de las tasas de interés. Entonces sería como que una primera pregunta. Hemos hablado también de los temas de las otras herramientas y se concluyó con un acrónimo del COVID muy interesante y relevante de Lenin. Después, Andrea nos mencionó desde la perspectiva de la banca privada y ahí tenemos que resaltar algunos puntos muy importantes en relación a, claro, todo este mapa de color, ¿no es cierto? Este mapa de color que nos presentó y el escenario del cual más bien ha sido la regla antes que la excepción, el encontrar todo este tipo de actividades económicas, comercio, manufactura y demás, que han estado ya con colores tendiendo al amarillo y al rojo, ¿no es cierto? Más bien la excepción han sido los verdes. Y esto ya nos da una alerta del estado de la economía. Y posteriormente, ¿no es cierto?, nos está mostrando esta afectación generalizada que ha existido y que ha sido encima exacerbada por términos del empleo, ¿sí?, y la cantidad y la calidad del empleo en la economía ecuatoriana. Y esto ya viéndolo desde algunas variables como la demanda de crédito, ¿no es cierto? Esto se vuelve aún más fuerte e inclusive aún más preocupante, ¿no es cierto? La reducción en la demanda de crédito, que de hecho, claro, una parte sería esperada en términos de la ralentización de la economía y que se venía arrastrando, y obviamente el shock, ¿no es cierto?, que generó el COVID sobre la economía. Pero adicionalmente tenemos esta dificultad para pagar las deudas, y esto puede ser una camisa de fuerza que puede estrangular aún más, obviamente, ¿no es cierto?, retroalimenta la demanda de crédito. En el panorama bancario, sí, creo que ahí fue súper clave, un mensaje súper clave que nos dejó Andrea, es que se debe reconocer el rol de la banca privada, sí, en contener la crisis, ¿sí? Es decir, todos estos mecanismos que aplicaron, ¿sí?, para poder sostener los índices de liquidez y de solvencia, ¿sí?, y utilizar estos alivios financieros son los que permitieron que básicamente no exista una debacle económica que hubiese seguido
a través de pánicos bancarios, ¿no es cierto? Y que se generen efectos de contagio y crisis sistémica. Entonces, esto se generó a través de estos mecanismos de la banca privada y se ha sabido contener la crisis correctamente, de forma oportuna y relevante. Ahora, justamente aquí uno de los retos que quedan, pues que quedan pendientes y que es clave, ¿no es cierto? Una vez que se contiene la crisis, ¿sí? ¿Qué puede hacer la banca privada? ¿Sí? ¿Qué soluciones puede dar la banca privada? ¿No es cierto? Más complementando las políticas que ya han estado aplicando, ¿no es cierto? Incluso en términos de las mismas provisiones de cartera que están generando y demás alivios financieros, sí, justamente relacionado de nuevo al costo de oportunidad, ¿no es cierto? Del dinero cómo es que van a poder acceder cuando ya las personas y las empresas busquen, ¿no es cierto?, generar o aprovechar oportunidades de inversión, que esto no sea coartado, ¿no es cierto?, por temas de, primero que nada, el costo, ¿no es cierto?, el interés, y el otro, ¿no es cierto?, el tema del acceso y de poder contener garantías y garantías suficientes para poder acceder a ello y que esto no sea una camisa de fuerza ante la buena voluntad o espíritu emprendedor que puedan tener los agentes privados. Por último, Marco nos mencionó datos muy interesantes en términos de la emisión endógena del dinero, ¿no es cierto? Entonces, en este sentido, vimos toda esta evolución de la masa monetaria del M1, ¿no? Y entonces, este multiplicador bancario, los datos son muy interesantes en cuanto a que sí, estamos obteniendo que un 50%, el 51% lo tiene la banca privada. Sin embargo, aquí lo que resalta, ¿no es cierto?, que además ya es considerado el tema de las cooperativas de ahorro y crédito y su gran importancia dentro de la economía financiera. El rol del BIES, ¿no es cierto? Entonces, el tema de estas inversiones y de préstamos quirografarios que han generado una importante sostenibilidad de la masa monetaria que está circulando dentro de la economía. Y bueno, ahí Marco muy acertadamente nos menciona, ¿no es cierto?, que para poder reactivar, ¿no es cierto?, estos flujos de depósitos y de préstamos, tenemos que volcar a ver sus orígenes y los orígenes, los pagos de los factores productivos que nos generan mayores depósitos y mayores reservas y en teoría mayores préstamos, ¿no? Entendiendo que, claro, si bien teóricamente podemos mencionar y podemos nosotros asumir en ciertos modelos macroeconómicos, tenemos siempre esta dualidad entre ahorro e inversión. Esto, ¿no es cierto?, no siempre podría darse en la realidad y más aún, ¿no es cierto?, en economías que tienen fricciones como la nuestra y, ¿no es cierto?, cuando existe un alto costo marginal para poder acceder a este capital, que es justamente la tasa de interés. Entonces, con esto quiero cerrar esta pequeña intervención y más bien dar paso a los panelistas, ¿sí?, para que nos comenten acerca de esta pequeña intervención que realicé y sobre todo, ¿no es cierto?, de las preguntas que pude compartirles durante esta pequeña intervención. No sé si quieres comenzar tal vez, Lenín. Creo que en aras del tiempo, más bien, Iván, Atiana nos está pasando las preguntas y sobre eso vamos también interactuando. Vamos ganando el tiempo. Sí, claro que sí, con gusto. Ok, gracias, Iván. Sí, hay varias preguntas, tengo dos que me pasó a Atiana, pero hay otras que las recabé mientras estaba haciendo la exposición. Y justo Esteves dice, ¿cuál es el criterio que yo tengo sobre la liquidez en el Seguro Social? Y esto es justamente la motivación de mi presentación. Ahora que estamos en crisis, entonces nos empezamos a preocupar de los stocks. Y la pregunta que yo hago es si este debate debía salir ahora o mucho antes. Yo creo que mucho antes. Recuerdo que al inicio de la dolarización había una cantidad de debates sobre los temas estructurales, precisamente porque no teníamos mucha liquidez. Cuando entramos en el boom empezamos a perder, o sea, cuando la piscina se empieza a llenar, la gente no se da cuenta de si hay que hacer cambios o hay que limpiar agua, lo que sea.
Y entonces las crisis tienen este tema positivo porque se empiezan a debatir temas estructurales. El tema de la seguridad social, ahora que escuchamos escándalos como el de ayer con el sistema de seguridad social de la policía, entonces nos damos cuenta de que las reservas son extremadamente importantes. Si no hay ahorro, y un ahorro no solamente como fuente principal para la inversión, el ahorro tiene un rol fundamental que es justamente la contingencia, la prevención. Y eso nos permite acceder a crédito, no solamente para inversión, sino también para prevención. Este es un activo fundamental. Araceli pregunta y dice, ¿es conveniente abrir negocios en la pandemia? Siempre es importante abrir negocios, siempre, siempre. Obviamente, lo que hay que cuidar es que eso sea sostenible en el tiempo y que eso tenga una ventaja que en el mercado se pueda mantener en el tiempo. ¿Cuántos negocios se han emprendido el día de hoy, hasta el día de hoy, en la pandemia, en este confinamiento que tenemos? O sea, cuando uno ve a nivel barrial la cantidad de gente que ha innovado por satisfacer necesidades en su círculo más cercano, debe ser inconmensurable. Luego Samuel pregunta, dice, ¿cuál es la influencia de la tecnología y la innovación sobre los flujos financieros? Eso tiene que ver con la velocidad de circulación. Y lo que mencionaba Andrea en su presentación, me parece que ella hablaba de que los sistemas de pago electrónicos se habían incrementado en el 28%. En alguna presentación que Andrea se reía por el nivel de pedagogía extrema que utilizaba, comentaba que a mí me encanta el cine y yo soy fanático de las Guerras de las Galaxias y de Steven Spielberg. Cualquier cosa que haga Steven Spielberg yo la veré con mucho gusto. Pero una de las cosas fantásticas a nivel monetario que tiene Steven Spielberg es que él pensó sus películas sin dinero. Y lo que estamos viendo hoy en día es que la gente ha reducido la cantidad de uso monetario físico a su más mínima expresión. Y los negocios están dando eso. Y no estoy hablando a un nivel básico, a un nivel alto de ingresos, sino a todo nivel. Y eso es fundamental. Es decir, utilizar la tecnología, los medios de pago para mover la producción de bienes y servicios es fundamental. Gracias, Eduardo, por las felicitaciones. Él me pregunta, me dice, ¿qué es lo que puede hacer un banco central sin política monetaria y el control de la inflación? Bueno, el Banco Central todavía tiene algunas políticas. Todavía creo que y valdría la pena, André, organizar algún debate como el que hicieron en la Sobanca en algún momento, sobre algo que todavía no logramos debatir fuertemente sobre el nivel de la tasa de interés. Por ahí alguien también está preguntando, Andrea, por qué la tasa de interés es todavía alta y no es comparable con la de los Estados Unidos. Hay muchas razones por las cuales las tasas de interés en el sistema financiero no pueden ser iguales a las de los Estados Unidos, por costos, por tecnología, por riesgo, ¿ok? Y recordemos algo que es muy importante. El Ecuador no tiene un banco central que es prestamista de última instancia. Entonces, lo que mostró Andrea en su presentación es que cada banco, cada cooperativa, tiene su propio sistema de seguridad y eso es costoso. No tenemos un fondo de liquidez en donde haya una comunión para poder aportar y sostener un stock lo suficientemente amplio y resguardar a los bancos. Alguien también preguntaba por ahí, ¿qué pasa? ¿Van a quebrar los bancos? Todo banco, toda cooperativa puede quebrar si es que pierde la confianza. Y por eso creo que una cosa transversal que encuentro en las tres presentaciones es precisamente eso. Es decir, el Ecuador, Iván es experto en... El Ecuador aprendió a confiar en sus instituciones y sus instituciones financieras han sabido demostrar la calidad del manejo de los flujos y de los stocks. Me quedo ahí, Iván. Gracias. Muchas gracias, Lenin. Entonces, ¿quieres seguir, Andrea, por favor? Sí, yo ahorita tengo preparada la pregunta para Andrea para que la vaya respondiendo en conjunto con los planteamientos que pues, nos comentaste hace un momento. Para la pregunta para Andrea que hicieron el público fue, desde la Sobanca, ¿se plantea el desarrollo de nuevos productos crediticios adaptados a las nuevas condiciones del mercado y a las necesidades de las personas y empresas? ¿Cuál es la proyección que tiene la banca para finales de año en términos de liquidez y solvencia? ¿Se puede avanzar más con una economía restringida? Gracias, Aitana.
Sobre la primera pregunta y relacionada quizás al tema con el cual cerré, del tema de banca digital, específicamente ya se está trabajando desde cada banco en precisamente desarrollar estos nuevos productos crediticios que permitan llegar hacia más personas, ampliar la cobertura y el acceso a los servicios financieros, aprovechando la coyuntura actual para precisamente tener una mayor profundización financiera que permita crear y tener nuevas condiciones para clientes que previamente no estaban dentro del sistema financiero y además ofrecer a todos los clientes que ya son parte del sistema financiero productos que se adapten a las nuevas necesidades, a las necesidades particulares y a todo lo que pueda suceder, digamos, en la nueva etapa de reactivación, es decir, creación de nuevos productos que abarquen conjuntos de soluciones financieras con condiciones convenientes y preferenciales, sobre todo enfocados en apoyar a pequeñas y medianas empresas para la reactivación productiva. En este sentido, es importante contarles que en lo que va del año, la banca ha podido traer recursos del exterior, 350 millones en recursos frescos del exterior, precisamente para canalizarlos al sector productivo en líneas de crédito preferenciales, sobre todo para el microcrédito y destinadas también a mujeres empresarias y microempresarias. Entonces, se está pensando en esto y todavía se está trabajando y sobre todo en cuanto a los productos digitales es algo que ya se los puso, digamos, a prueba durante toda la pandemia y vemos el cambio en comportamiento en cuanto a la transaccionalidad digital, que hubo precisamente esta migración de los usuarios hacia los canales digitales que estuvieron listos ahí también como productos para que no se interrumpan los niveles normales de pagos y de transacciones. Y sobre la siguiente pregunta, referente al tema de cómo esperamos que cierre la banca los niveles de liquidez y solvencia, que mencionabas, se puede aguantar con una economía restringida. Yo diría que la palabra no es aguantar, no es que llegamos a este momento y estamos improvisando, sino que esto ha sido un trabajo de años que ha tomado construir lo que es la confianza, construir indicadores sólidos, construir un sistema financiero solvente, sólido y líquido que permita que el momento que llegue una crisis activar ciertos mecanismos y fortalecer sus indicadores. Entonces no es el tema aguantar, sino es seguir haciendo el trabajo de la manera que se lo ha venido haciendo, de una forma muy técnica, y con esto la expectativa para el cierre de año es mantener estos indicadores muy fuertes y sobre todo mantener los flujos también de atención a nuestros clientes, mantener las líneas de crédito abiertas y mantener la confianza en los depositantes. Sí, no sé si es que hay alguna otra pregunta. Sí, bueno, finalmente para el panelista Marco Naranjo, si es que ya está listo, le voy a proponer las preguntas que hicieron las personas del público. Entonces, en primer lugar, ¿a qué fenómeno obedece el hecho de que si la banca privada tiene una liquidez del 51.41%, no baje las tasas de préstamos, especialmente para créditos productivos tan necesarios para una reactivación económica? Y una pregunta que está más o menos ligada igual. En su intervención señaló que las tasas de interés de los préstamos quirografarios del BIES son relativamente altos. Entonces, ¿cómo una política contracíclica no considera importante reducir estas tasas de interés que haga atractivo a sus afiliados y jubilados solicitar créditos quirografarios para reactivar en parte la actividad económica? Marco, creo que estás con el micrófono apagado. Mil perdones, no me percaté. Hablaba. A ver, decía que justo estas son preguntas fundamentales, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que discutir yo diría, con vehemencia y también con mucha técnica y con mucha academia el tema de las tasas de interés. Yo recuerdo, hicimos una investigación hace tiempos de cuáles son los determinantes de la tasa de interés en el Ecuador. O sea, ¿qué determina la tasa de interés en el Ecuador? Y yo recuerdo que cuando yo era director general de estudios, uno de los temas fundamentales de mi trabajo era el informar cada mes las tasas de interés.
en los distintos segmentos. Y me acuerdo que en ese tiempo hacíamos un cálculo del promedio ponderado de cada segmento. Y había un movimiento más o menos interesante, importante, las tasas de interés. Yo salí del banco en el 2008 precisamente, y de ahí quedó fija la tasa de interés. Si ustedes miran las estadísticas del Banco Central, la tasa de interés no cambió más. En los distintos segmentos, algo se modificó en el microcrédito, pero en general no ha habido modificación de la tasa de interés. La tasa de interés para el consumo está entre el 17 y el 18%, la tasa de interés corporativa, la tasa de interés de las pymes, etcétera, están ahí. O sea, no dicen nada las tasas de interés actualmente. O sea, hay una tasa de interés establecida que la dice que nos informa, digámoslo así, el Banco Central, pero las tasas de interés no dicen nada, absolutamente nada en la economía ecuatoriana. Si yo me pregunto a mí mismo, ¿qué determina las tasas de interés en el Ecuador? ¿Sí? Si podríamos hacer un análisis donde podamos incluir el riesgo país, donde podamos incluir la oferta y la demanda de créditos, donde podamos incluir algo que de repente en esta conferencia podría resultar polémico, donde podamos incluir el poder de mercado del sistema financiero, ¿no es cierto? Podríamos incluir también una variable importante que es el poder de mercado del sistema financiero, que de alguna manera ese poder de mercado podría estar estableciendo las tasas de interés, que como bien han dicho en la pregunta, son altas, son muy elevadas, supongamos que este año tenemos una deflación del 2%, tendríamos una tasa de interés real para los créditos de consumo de cerca del 20%. ¿Sí? Sería una de las tasas de interés reales más altas del mundo. Entonces, sí debemos sentarnos a discutir cuáles son los determinantes de las tasas de interés en el Ecuador. Alguna vez allá hace muchos años, ¿verdad? Yo era editor de la revista Cuestiones Económicas del Banco Central y publiqué un lindo artículo de un profesor nuestro actualmente de la Católica, de Edwin Buenaño, que se llama La eficiencia X de la banca ecuatoriana. En este trabajo, Edwin Buenaño demostraba que el sistema financiero, que el sistema bancario del Ecuador para ese tiempo tenía ineficiencias del 35% y sin embargo tenía una rentabilidad del 30% en relación a su patrimonio. Y que fundamentalmente esa rentabilidad que cubría la ineficiencia se debía al poder de mercado. Es un lindo trabajo, está publicado en la revista Cuestiones Económicas, su autor es Edwin Buenaño y claro, está lejos en el tiempo, probablemente habría que generar algunas actualizaciones al respecto. Entonces, ese es un desafío, yo creo que es un desafío de la División de Estudios de la Asociación de Bancos del Ecuador, que es un desafío de la academia, ¿verdad? Un desafío serio para la academia. Alguna vez un estudiante me decía que quiere hacer una tesis al respecto y yo le decía, pero si la tasa de interés está fija, ¿qué modelo econométrico podemos aplicar si no ha habido ninguna variación? Si está ahí, ¿sí? Es más, algún trasnochado presidente del directorio del Banco Central quiso elevar las tasas de interés de consumo a más del 21%, ¿sí? Y decía que para que no compren las doras, esto es la refrigeradora, la licuadora, los ecuatorianos. Más o menos ese era el razonamiento de este ciudadano. La otra pregunta, ¿qué hace el BIES? Miren ustedes, yo llegué al BIES hace un año y modifiqué el manual de crédito lo más pronto que pude. Y en el manual de crédito estamos ofreciendo un producto hipotecario, ¿sí? Hasta $90,000, vivienda de interés público, al 5,99%. El BIES tiene captado, ¿verdad?, más del 50% del crédito hipotecario en el país. Estamos ofreciendo un crédito a una tasa de interés interesante, todavía alta comparado a los cánones internacionales, pero que dinamiza un sector clave
para la misma banca y para toda la economía y para el empleo, que es el sector de la construcción. El préstamo quirografario que sacamos justo en la pandemia. Yo soy el presidente del comité de crédito del banco. Sacamos un crédito quirografario, un crédito de consumo en realidad, pequeñito, de $3,500, que ya lo cerramos porque ya era temporal, al 6,5%. Un crédito de consumo. ¿Sí? Que no hemos visto, al menos en el sistema financiero, ofertado en esas. Pero claro, dadas las circunstancias de la pandemia. Evidentemente, todo tiene que ir correlacionado, ¿no es cierto? Tiene que ir correlacionado la actividad bancaria con la actividad productiva, pero el gran motor de la actividad productiva como compromiso debería ser, obviamente, manteniendo los niveles de reserva, manteniendo los niveles de solvencia, de liquidez, debería ser un compromiso para reactivar la producción. Pero solamente se reactivará la producción si abrimos el mercado, si abrimos la economía, con todos los costos que esto demanda, lo que nos decía Iván. Aquí hay una especie de disyuntiva, y la disyuntiva la tenemos que plantear los economistas con claridad. Si sigue cerrada la economía, la debacle económica va a provocar una pandemia sanitaria, no por el COVID, sino una pandemia sanitaria por el hambre. Hay que tener cuidado, ¿sí? No es tan sencillo decir, bueno, quédese en casa y cuídese del COVID. Pero va a venir otras pandemias. Estamos viendo que en este momento está muriendo más gente de cáncer, se está muriendo la gente más de diabetes, de hipertensión, o sea, de enfermedades no contagiosas, no transmisibles, pero sí degenerativas. Hay que tener cuidado, y yo creo que como economistas tenemos que tener la responsabilidad, debemos tener la responsabilidad de plantear esto así nos cueste mucha popularidad, porque finalmente nosotros lo que queremos es el bienestar de la población, no ganar ninguna elección. Un elemento bien importante que ha dicho Lenin, y es quién va a dirigir el país próximamente. Y eso es un problema grave para la economía. No me alargo más y disculpen el tiempo ocupado. Bueno, muchas gracias Marco por tus apreciaciones finales y muchas gracias a todos por esta enriquecedora discusión en la que hemos participado. Muchas gracias a Aitana, Iván, Lenin, Andrea, Marco, Gabriela y a todos y todas quienes nos han acompañado. Simplemente reafirmar que los flujos y los stocks importan y mucho, y para ello necesitamos un sistema financiero que está sano, que está fuerte, y eso es una oportunidad para que el crédito llegue efectivamente a los sectores productivos con eficiencia y equidad. Seguimos como Instituto de Investigaciones Económicas de la PUCE realizando estos foros, buscando alternativas, buscando aproximarnos a la verdad efectivamente para encontrar desde la academia respuestas reales y concretas de la situación económica que vive el país. Muchísimas gracias a todas y todos y una buena noche. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.